Bienvenidos a Cuentos de Colores, un arco iris para unir los cuentos a vuestros corazones. Y el cuento de hoy se llama Gaudí, el soñador de ciudades, y está dedicado especialmente al Colegio José Sotomicó de Valencia. ¡Empezamos! Antonio era un niño que vivía en un pueblecito de Cataluña llamado Reus. Tenía tanta fantasía en su cabeza que cuando estaba en el colegio se imaginaba que todo lo que le explicaba la maestra era tocado por la magia y entonces cosas maravillosas sucedían. Los afluentes y los ríos de España se convertían en serpientes de azul brillante que jugaban a pilla-pilla por toda la península ibérica. La transformación de las orugas en mariposas no acababa ahí, porque para Antonio, cuando las mariposas echaban a volar, se convertían en flores parlanchinas que cotorreaban en las macetas de las ventanas de su pueblo. Y cuando en clase explicaban la fotosíntesis, para él, la clorofila, la savia bruta, la savia elaborada, eran sabores de los helados en los que se habían convertido las copas de los árboles. El chico pasaba cada tarde en el taller de su padre, que era calderero, y creció viendo cómo sencillas láminas de cobre acababan convirtiéndose en preciosas y laboriosas sartenes, ollas y cacerolas. Por eso, para él, nada era imposible. Cuando se hizo mayor, Antonio cogió toda su fantasía e imaginación y se fue con ellas a Barcelona, la ciudad principal, a estudiar arquitectura en la escuela superior. Allí se hizo muy famoso por un estilo único y original, y su nombre ya no volvió a pasar desapercibido: Antonio Gaudí. Diseñó rascacielos inspirándose en la gente corriendo de un lado para otro, con sus cafés en la mano y sus bolsas de centros comerciales. Diseñó palacios hindúes que imitaban exóticos árboles frutales y estanques con peces dorados. Y es que todos sus proyectos reflejaban la fusión de estos con su entorno, con su naturaleza, con la realidad en la que estaban inmersos. Pues para Gaudí, un edificio era algo mucho más que unos planos y unos ladrillos, y la naturaleza era sin duda la musa de todas sus obras. Su primer proyecto serio no tardó en llegar. El Ayuntamiento de Barcelona le pidió que diseñara las farolas de la Plaza Real. Antonio quería que todo el mundo relacionara esas farolas con la majestuosa ciudad de Barcelona. Por eso se fue a la calle más importante en aquel momento, el Paseo de las Ramblas, y pasó toda la tarde allí, buscando inspiración. Se enamoró de sus plataneros, aquellos maravillosos árboles frutales que decoraban toda la calle, y decidió diseñar unas farolas que parecieran árboles. Cuando uno de los señores más ricos de Barcelona vio estas farola plataneros, fue directamente a hablar con Gaudí. Quería que él diseñara su proyecto más ambicioso. Y es que este señor tan rico era Eusebi Güell y quería construir unos preciosos y enormes jardines donde dentro se construirían casas que luego vendería. Le llamarían el Parque Güell. Por fin Antonio tenía la oportunidad de sacar todo lo que su cabeza tenía dentro. Cuantos más colores, formas imposibles y líneas escurridizas diseñaba Gaudí, más contento se ponía el señor Güell. Pero llegó un día en el que el señor Güell le dijo que ya no les quedaba más dinero y ni una de las casas se había vendido y nadie entraba al parque a pasear. A Gaudí se le ocurrió que para llamar la atención de la gente construiría un inmenso dragón en la entrada del parque. Como no tenían dinero, se fue a una fábrica de azulejos y pidió que le dieran los azulejos que ya no querían. Tristemente, no tenían más que un montón de azulejos rotos.
Aún así, Gaudí no se dio por vencido y empezó a juntar piezas y piezas de azulejos rotos, creando así el principio del dragón. Cuando se lo enseñó al señor Well, a este le encantó y decidieron empezar a recorrer todas las fábricas de azulejos de Barcelona, semana tras semana, recogiendo cualquier resto de cerámica que encontraran. El dragón quedó completado. Se inauguró así la técnica del trencadís y el parque empezó a atraer a muchísimos clientes. Uno de estos clientes fue una pareja de ricachones de Barcelona, que quedaron enamorados de las ideas de Antonio. Ellos querían construirse una casa en Barcelona, pero tenían la ambición de que fuera la casa más original y más extravagante de toda Barcelona. Le pidieron a Gaudí que la construyera él. Una vez más, el artista se dejó inspirar por la naturaleza. Las olas del mar, las laderas de la montaña que rodeaban la casa, le sugirieron una casa ondulante, que pareciera que los peces podían nadar de balcón en balcón. Esta casa tan preciosa pasó a llamarse La Pedrera, porque a mucha gente le recordaba a una cantera de piedra, de lo bien hecha que estaba. Su proyecto más importante se le ofreció cuando tenía 31 años y fue la Sagrada Familia, la gran catedral de Barcelona. Gaudí se puso rápidamente a trabajar en ella, pero los avances eran lentos porque como tenía tantas ganas de hacer lo más original, novedoso y diferente del mundo, lo que un día construía, al poco tiempo ya le parecía aburrido y soso y lo volvía a reconstruir. Sus ideas eran cambiantes y a veces incomprensibles. Incluso sus trabajadores tenían dificultades para seguirle el ritmo. A estas alturas, el alocado Gaudí se había ya ganado un sitio en la Barcelona del momento, siendo incluso uno de los precursores del movimiento artístico conocido como modernismo. Empezaron a salirle imitadores y otros arquitectos querían aprender de él. Un día, exactamente el 10 de junio de 1926, Gaudí se dirigía como siempre a la iglesia por la mañana y así como vivía él, despistado y pensando en sus cosas, no vio un tranvía que pasaba por la calle y éste le atropelló. Le llevaron al hospital y aunque nadie sabía que era él por su aspecto desaliñado y descuidado, le atendieron. Desgraciadamente, no pudieron salvarle la vida y murió. Cuando este trágico accidente sucedió, Gaudí tenía ya 73 años y aunque había estado trabajando en la catedral durante 42 años, esta seguía sin estar finalizada. Otros arquitectos tomaron el relevo a Gaudí, conservando siempre su esencia primigenia y honrando la genialidad del arquitecto Gaudí. La catedral actualmente no está acabada, pero la magia sigue siendo posible. ¿Quién sabe cuándo o quién la acabará? Este año se celebran los 100 años de la muerte de este gran arquitecto, que además de grandes obras, nos dejó un mensaje secreto entre los colores del trencadís. Y es que siempre hay que ser uno mismo y acordarse de que incluso de lo que parecen imperfecciones, pueden salir las cosas más bellas. Gracias por habernos escuchado. Si te ha gustado, puedes seguir nuestro podcast y activar las notificaciones. ¡Hasta pronto! Gaudí, Gaudí, un genio sin igual, con piezas de colores que bien le quedará. Gaudí, Gaudí, el mago del jardín, pinta con trocitos un mundo sin fin. Las olas del mar, el sol y una flor, pintando la vida con mucho color. Un trozo de aquí, un sueño de allá, la magia de Antonio no tiene final.